¿A cuántos los agarraron aquí? Por allá vi un espejo también. ¿Dónde está el de? Es este mismo. Ya llegó aquí. Bienvenido, señor Biblia. ¿A cuántos los agarraron aquí? A unos cuantos parece, ¿verdad? ¿Cómo cuántos acertaron? Ahí más o menos. Ay, Dios mío. De todas maneras le dejé Estoy esperando que me abras y dice, léeme. Léeme. Hoy estamos resaltando lo que es la importancia de la Biblia, ¿no? Por causa de que el 31 de octubre fue declarado en el Zulia Día de la Biblia. Amén. Y en todos estos días, a través de la radio, hemos estado recordando y hablando ciertas cosas que se generaron para poder llegar la Biblia a nosotros, ¿no? Lo que es la historia y todas esas cosas. Y hoy los jóvenes decidieron preparar estas cosas para hacernos una ilustración de lo que es la palabra de Dios y cómo debemos estudiarla, cómo debemos investigarla y cómo hay algunos versículos que ya debemos memorizar. Debemos memorizar. ¿Qué tal si agarramos a alguien hoy y ponemos el Señor Biblia allá abajo y agarramos a alguien y lo pasamos allí? Mejor no, ¿verdad? ¿Dónde está el espejo? ¿Dónde está el espejo? Tráigame a la señora espejo o a la señorita espejo. Parece que se llevaron el espejo y no aparece. Pero la Biblia también se revela como un espejo, donde dice que uno ve su rostro y que aquel que ve la escritura o oye y se olvida de ella es como aquel que mira su rostro en un espejo y después se olvida de su aspecto físico, dando a entender que se olvidó de su origen, ¿ve? De los principios de la palabra del Señor. Así que hoy, bueno, vamos a estar hablando un poco acerca de la importancia de la palabra del Señor y lo necesario que es para nosotros, lo importante que es para nosotros. Ya yo entiendo que hay cosas que se van modificando, ¿no? Se van modificando y es que en muchas ocasiones tenemos la Biblia en el celular y está bien, pero en muchas ocasiones ni en el celular se lee. Aquí viene señorita espejo. ¿A cuántos los agarraron aquí? Para ver, ¿cuántos se vieron aquí? Unos cuantos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, esta es la persona por quien Jesús murió. Y luego abren, déjenme ver por dónde abren. Abren aquí y se ven el rostro allí. ¿Ve? Pero también la Biblia enseña que es como un espejo. El espejo habla. ¿Cuántos saben que el espejo habla? Usted le pregunta al espejo, de repente no le dice, espejito, espejito, dime cómo estoy. No, no. Pero usted cuando va al espejo le está preguntando al espejo cómo se ve. ¿O no es así? ¿Por qué va al espejo? Porque el espejo le va a decir cómo se está viendo. Y cuando uno se ve en el espejo de la palabra de Dios, el espejo le va a decir, que es la palabra, le va a decir cómo usted está. Si estamos despeinados, si estamos mal arreglados, si estamos bien. Así es la palabra del Señor. Es como un espejo que nos dice la condición espiritual en la cual estamos. Así es la palabra del Señor. Es ese espejo donde día a día tenemos que mirarnos. Y que cuando nos miramos, el espejo, ¿cuántos saben que el espejo no dice mentira?
¿Cuántos saben que el espejo siempre va a decir la verdad? El espejo, si nos está viendo mal arreglado, no va a decir estás bien arreglado. No, el espejo siempre te va a decir la verdad. Te va a decir si estás bien o no estás bien. Así es la palabra de Dios. Ella siempre te va a decir la verdad. Te va a decir si estás bien, y si no estás bien también te lo va a decir. Amén. Así que tenemos que mirar siempre la palabra como un espejo. Gracias, mis hijos, tan bendecidos. Ayúdenme a bajar aquí. Deberíamos de sentarlo ahí abajo, pero no se puede sentar. Sí. DLP. Póngamelo allí abajo. Quiero que usted vaya buscando en su Biblia el libro de Juan, capítulo 1. Póngamela por aquí adelante. Aquí adelante, aquí. Después podemos agarrar algunos allí con esas preguntas que están allí. Juan capítulo 1. Vamos a estar leyendo el verso 1 al 5. Es un verso muy conocido, pero que cuando detallamos ciertos detalles nos vamos a encontrar con las verdades que están allí escondidas. Dice la palabra del Señor: en un principio, dice esta versión textual, en un principio. ¿Por qué habla en un principio? Porque hay diferentes principios. Cuando Génesis 1:1 dice en el principio, la versión Reina Valera dice en el principio, está incorrecto, porque no es el principio de todas las cosas. De manera que cuando la Biblia habla acerca de que en un principio, está yéndose un poco más profundo, más a la eternidad pasada, donde comenzaron todas las cosas. Ahora dice, era el Logos. Para algunos dice era el Logos, y otras traducciones dice era la palabra. Y el Logos o la palabra estaba ante Dios. Y Dios era la palabra o el Logos. Todas las cosas por Él. Está hablando de Él. Ahora lo hace como referencia de persona, refiriéndose a Jesús. Por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, o había la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y luego dice el verso 5, la luz en las tinieblas, la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Volvamos al verso 1. En el principio, en un principio era, ¿qué era? El Logos, la palabra. Y luego dice que la palabra estaba con Dios, y luego dice que la palabra era Dios. De manera que antes que la palabra se manifestara como Logos escrito, primero estaba, ya existía. Cuando llegó a nuestras manos como Logos escrito, simplemente fue la manifestación de lo que ya había existido en la eternidad pasada. De hecho, si está diciendo que la palabra en ese principio era Dios, nos está indicando y que aún por la palabra
todas las cosas fueron hechas, nos está diciendo que existía antes que algo existiera sobre la tierra. Y que hace referencia de manera directa acerca de Jesús. Esto nos indica que Jesús es la palabra. Y la palabra es Jesús. Que cuando llega manifestado a nuestras manos como un logos escrito y se le coloca el nombre de Biblia, simplemente estaba manifestando el Eterno lo que ya existía. Esto nos indica que la palabra escrita es Jesús. Y estoy hablando de la palabra originalmente. Estoy hablando del logos de Dios y la inspiración de Dios. No estoy hablando de lo que los hombres pudieron añadir. Por eso segunda de Timoteo, capítulo 3 dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Estamos hablando de la influencia del Espíritu Santo sobre hombres santos que reunían los requisitos que el cielo, que el Padre Celestial exigía para hacer un registro infalible de los acontecimientos históricos. Dios se encargó de reunir aproximadamente 40 personas para escribir lo que está en nuestra Biblia. Es más complicado pensar que la Biblia la escribieron los hombres o que la inspiraron los hombres porque la escribieron los hombres. Que la inspiraron los hombres que fue inspirada por Dios. Es más complicado tratar de pensar que la Biblia la inspiraron los hombres que fue inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque en un periodo de aproximadamente 1600 años, es difícil que aproximadamente 40 escritores pudieran ponerse de acuerdo en un periodo de 1600 años para escribir un registro tan perfecto como lo es la Biblia. Tanto así que algunos escritores ni siquiera se conocieron con otros. Es más fácil pensar que una solamente inspiró 40 hombres para escribir lo que se escribió en la Santa Biblia. Y yo puedo explicarlo, de repente algunos pueden explicarlo también de esta forma. Si alguien determina llegar donde está su secretaria y le dice: necesito que te sientes allí y escriba las palabras que te voy a decir. Aquella persona le dicta lo que la secretaria debe escribir. Y la secretaria simplemente transcribe la información que está recibiendo. Al finalizar de todo ello, ¿de quién es la carta? ¿De la secretaria o de quien inspiró las palabras? Eso fue lo que hicieron los 40 escritores. Simplemente recibieron la información, captaron la información y escribieron, hicieron un registro de la información que estaban recibiendo. ¿Cómo Moisés podía saber lo que dice Génesis 1:1? Si Moisés no estaba ahí. Job trató de pelear con Dios algunas cosas y el Señor vino y le dijo a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra, cuando yo la creé, cuando yo la formé? ¿Dónde estabas tú? Históricamente, el primer libro, el libro más antiguo, no es Génesis. Ese fue el orden que se le colocó allí. Pero el libro más antiguo es el libro de Job. Y Dios le preguntó a Job
¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo si tienes entendimiento. Pero sin embargo vemos a Moisés escribiendo los primeros 5 libros de la Biblia, lo que llamamos el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y se va al principio diciendo: Dios en el principio, o en un principio, creó los cielos y la tierra. ¿De dónde saca Moisés esto? Si Moisés no estaba ahí, ni siquiera había nacido. Fue la inspiración del Creador que le dijo: Moisés, siéntate ahí, que yo te voy a decir cómo comenzaron todas las cosas. Yo te voy a decir cómo fue la creación. Yo te voy ahora a expresar cómo acontecieron todas las cosas. Y Moisés iba recibiendo y iba escribiendo. Eso fue lo que hicieron cada uno de ellos. Fueron influenciados por el Espíritu de Dios para escribir las cosas que Dios quería que se escribieran. Pregunto yo, ¿usted cree que Moisés hubiese querido que se relatara en sus escritos que él se había airado y por eso no entraría en la tierra prometida? No va a querer Moisés hacer eso, ni escribirlo. ¿Me está siguiendo? Así que para que este libro llamado Biblia llegara a nuestras manos, tuvieron que pasar ciertos procesos. Hay personas que murieron siendo perseguidos y otros convirtiéndose en mártires, tratando de guardar los escritos originales, conservarlos para que hoy usted y yo pudiéramos tenerlo. De hecho, en su escrito original hubieron algunas personas que fueron inquietadas por Dios, como Martín Lutero, para tomar los escritos originales y llevarlos a otros idiomas para que pudiera llegar a todos, porque según la iglesia tradicional que había arropado los escritos originales y que los conservaba, ellos tenían la ley entre ellos que solamente los sacerdotes podían leer las Sagradas Escrituras. Y Dios saca a Martín Lutero para que comience a hacer que la palabra pueda llegar a todos los hombres. Pero esto no fue fácil para él. Esto le costó persecución. Ahora, la Biblia ha sufrido los ataques más fuertes que han habido en toda la historia. Se han ensañado en contra de ella como nunca antes. No hace mucho, uno de los líderes principales de la iglesia tradicional dijo que había que cambiarla, que estaba anticuada. Como si eso dependiera de algún hombre. El Dios de los cielos, cuando la inspiró originalmente, la estableció para todos los tiempos, la antigüedad, hoy, mañana y siempre. Ahora mire esto y oiga esto. Dice que el Logos estaba con Dios. Esto nos indica que Dios y su palabra son uno. Si Dios y su palabra son uno, si Dios y Jesús son uno, entonces la Biblia también enseña que Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y es el mismo del mañana. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿cómo vamos a decir que la Biblia está anticuada? Estaríamos diciendo que Jesús también está anticuado. Porque Jesús y la palabra son uno. El Padre y Jesús son uno.
En un principio, cuando el Padre dijo hagamos al hombre, cuando dijo hagamos la tierra, entonces la palabra salió de la boca de Dios, que es Jesús, y el Espíritu Santo la tomó y hizo lo que la palabra estaba diciendo. Ahora, ¿por qué la Biblia no ha desaparecido del mundo entero? ¿Por qué no ha dejado de existir? Porque el dejar de existir la Biblia es dejar de existir la palabra de Dios. Y dejar de existir la palabra de Dios es que Jesús deje de existir. ¿Y cuándo Jesús dejará de existir? Es por eso que todos los que se han levantado en contra de la Biblia han fracasado y seguirán fracasando, porque el único que es vencedor se llama Jesús, se llama Jesús. Si la palabra de Dios dejara de existir, Jesús tendría que dejar de existir. De manera que cada vez que alguien se levanta en contra de la palabra de Dios, se está levantando en contra de Jesús. ¿Y quién le gana a Jesús? Los discípulos predicando el evangelio, se levanta en la ciudad de Jerusalén una persecución, comienzan a huir a salir a las ciudades vecinas. Saulo de Tarso comienza a perseguir la iglesia, busca permiso para ir a otras ciudades, a otros pueblos, hasta el punto que comienza a ir a otros lugares. Y cuando va de camino, la Biblia enseña que cayó en el piso, y que cuando cayó en el piso, todo ciego por una luz que le iluminó, en aquel momento preguntó: ¿quién eres tú? Y el Señor Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, ¿qué era lo que hacían los discípulos? Estaban predicando la palabra del Señor. Y como estaban predicando la palabra de Dios, era objeto de persecución ellos. Y como eran objeto de persecución para Jesús, se tomó esa persecución para él. Yo soy Jesús, le dice Saulo, a quien tú estás persiguiendo. Que estaba persiguiendo la palabra de Dios que estaba en esos hombres y en esas mujeres que estaban predicando. Es por eso que todo el que se ha levantado en contra de la palabra y el que se ha levantado en contra de Dios y en contra de Jesús termina fracasando. Yo prefiero estar del lado de los vencedores, prefiero estar con Jesús, prefiero estar con la palabra, prefiero estar con Dios, prefiero estar con Jesús. De manera que Dios y Jesús son uno, y Jesús y la palabra son uno. Esto nos indica que la Biblia y la palabra, estoy hablando de manera, investigando lo que es originalmente escritura inspirada por Dios, es la palabra de Dios. Y la palabra está anclada con Dios, no se separa. De la misma forma como Jesús y el Padre no están separados, el Padre y yo, dijo Jesús, uno solo es. De igual forma, la palabra y Jesús uno solo son. Y que cuando usted se hace uno con la palabra de Dios, usted se hace uno con Dios, con Jesús. ¿Está siguiendo? Mire lo que dice Hebreos capítulo 4. Yo sé que este verso usted lo ha leído muchas veces. Y está, creo que allí. Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice: porque la palabra de Dios no es la palabra de los hombres,
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Oiga bien, dice que la palabra de Dios es viva. ¿Por qué es viva y por qué está viva? Porque Jesús. ¿Por qué Jesús no se quedó muerto? Porque moriría la palabra. Si Jesús se queda muerto y no resucita, entonces la palabra moriría. Y por eso dice que la palabra de Dios es viva. Está hablando de Jesús, es vivo. Está vivo. De igual forma como la palabra de Dios está viva. Dijimos que Jesús y la palabra son uno. Si la palabra de Dios es viva, es porque Jesús está vivo. ¿Me está siguiendo? De manera que cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de Jesús. La palabra de Dios está viva, es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque es Jesús mismo. No estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando de Jesús. Y es por eso que la palabra de Dios tiene el poder para transformar vida, cambiar, porque está viva, no está muerta. De manera que si Jesús está vivo, todo lo demás que habla la palabra también estará vivo. Por eso dice la Escritura que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Jesús. Si la palabra de Dios pasa, entonces Jesús también pasa. Si la palabra de Dios es antiguada, entonces Jesús también sería anticuado. Pero la gran verdad bíblica es que la palabra de Dios sigue estando vigente desde el día de ayer, hoy y mañana, por los siglos de los siglos. Si la palabra de Dios en la antigüedad bendijo a gente, el día de hoy sigue bendiciendo vidas. Si la palabra de Dios en la antigüedad cambió a hombres y a mujeres, el día de hoy sigue cambiando hombres y mujeres. Cambió una mujer llamada Rahab y le decían la ramera, pero sin embargo la cambió. Porque está viva. Lo que está muerto no produce cambio. Lo que está muerto no produce liberación. ¿Me está siguiendo? De manera que la palabra de Dios es infalible. Esto indica que no falla, es porque Jesús no falla. Porque Jesús y la palabra son uno, y se lo voy a ir repitiendo para que se siga metiendo entre los huesos. La palabra de Dios es infalible porque Jesús es infalible. Y que cuando miramos la palabra de Dios, no como un libro más, sino que miramos a Jesús. De hecho, el que estaba metido aquí era Jesús. Sino que miramos a Jesús personalizado en la palabra, entonces vamos a ver al Cristo de la gloria allí. Y la vamos a mirar viva. Porque estoy viendo la palabra viva, pero si comienzo a mirarla como un libro normal, entonces pierde su efecto. No le voy a dar la importancia, y no porque ella no tenga efecto en el hombre, sino que yo no le voy a dar la importancia que se merece, porque la estoy mirando separada de Jesús. Cuando Jesús y la palabra son uno. Por eso es viva. Por eso es eficaz. Por eso es más cortante que toda espada de dos filos. Por eso divide las intenciones del corazón, las descubre. ¿Por qué divide? Porque es Jesús mismo mirándote. El libro de Apocalipsis presenta a Jesús
como el hombre que tiene los ojos de llama de fuego. ¿Qué representan los ojos de llama de fuego? Que te mira y te saca el escáner de todo el corazón. Por eso la palabra dice que divide, separa y descubre las intenciones que hay en el corazón. Porque es Jesús mismo. No están separados. Son uno solo. Sido del mundo. Por eso la Biblia no ha desaparecido del mundo entero. ¿Cuándo va a desaparecer Jesús? Nunca. Y todos los que se levantan en contra de la Biblia desaparecen. Pero la Biblia seguirá estando y continuará existiendo, porque el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Siempre va a estar vigente, siempre va a estar ahí. Si la palabra de Dios deja de existir, entonces nosotros también dejamos de existir. ¿Qué dice Juan? Que todas las cosas fueron hechas por la palabra. La palabra de Dios es la que sustenta todas las cosas. Esa silla donde usted está sentada se mantiene, sabemos y entendemos que hubo un fabricante allí, o alguien que tomó la materia prima e hizo la silla, pero se mantienen con esa firmeza por la palabra que Dios soltó, que es Jesús. Por esto que está aquí. Si Dios retira su palabra, que es Jesús, y dejara de existir, entonces el mundo caería en el espacio. Porque Dios fundó la tierra sobre su palabra y es lo único que sostiene la tierra en el espacio. Imagínense, le tengo buenas noticias en esta mañana. Le voy a hablar como hablan los barranquiteros. O si sostiene la tierra, no me va a sostener a mí. Y Taifayo. Y a veces nos preocupamos por cosas sencillas. Hermanos, si la palabra de Dios sostiene la tierra, en el aire, en el espacio, nosotros somos como una hormiguita en esa tierra. No nos va a sostener a nosotros. Por eso es que Dios no se equivocó cuando estableció a la iglesia. Le puso la palabra como el fundamento donde se construye la iglesia. Por eso la escritura dice, Pablo enseña acerca de que el fundamento de Dios está firme, hablando de la palabra que él estableció y puso para que la iglesia se edificara. Mateo capítulo 7, verso 7 dice, el que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Las palabras de Dios. ¿Y qué hace? Y edifica su casa sobre la roca. Dice, el que me oye estas palabras le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. ¿Cuál es la roca? La palabra. Cielo y tierra pasará, pero la palabra sigue allí. Entonces,
el Señor enseñó allí que el que oye la palabra de Dios es como un hombre prudente que edifica su casa sobre una roca. Está poniendo la palabra como una roca. En tiempos antiguos los sistemas de construcción no son como los nuestros ahora. En tiempos antiguos se escogían algunas piedras, rocas grandes, las mejores, para convertirlas en el fundamento de las construcciones. De hecho, las construcciones no eran con bloques, eran con piedras escogidas que se iban colocando. El templo de Jerusalén era una construcción de puras piedras. Y por eso dicen, no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque fueron quitando piedra por piedra para quitarle o sacar todo el oro que había en Jerusalén o en el templo de Jerusalén. Así que Mateo nos dice que el que oye la palabra de Dios es como un hombre que edificó su casa sobre la roca. Está hablando de que la palabra de Dios es la roca y que cuando alguien la oye y la pone en práctica, edifica su casa sobre la roca. Pueden venir los vientos, pueden venir las tempestades y la casa va a permanecer. ¿Por qué? Porque está sobre la roca, que es la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que se mantiene, sostiene todas las cosas. La palabra de Dios. ¿Se está dando cuenta la importancia de la palabra? ¿Se está dando cuenta la importancia de conocerla? Y que cuando nosotros la tomamos, entonces edificamos nuestra vida espiritual sobre esta palabra. Déjeme explicárselo de esta manera. Dijimos que la palabra es Jesús y Jesús es la palabra. Si usted edifica su casa sobre la palabra, la está edificando sobre Jesús. Para que una construcción se caiga, primero hay que tumbar lo que es el fundamento, hay que destruirlo, hay que romperlo para que se venga la construcción hacia abajo. No sé si usted me está siguiendo. De manera que para poder tumbar esta casa, primero tienen que tumbar el fundamento. Y si el fundamento es Jesús, ¿se caerá el fundamento? Es por eso que todos los que se han levantado en contra de la palabra no han permanecido. Porque Jesús va a estar para siempre. Y todo el que fundamenta su Biblia su vida en Jesús va a permanecer también para siempre. Aleluya. Porque Jesús es la palabra. Dígale al que está a su lado, Jesús es la palabra. Si yo quiero que Jesús me hable, ¿a dónde tengo que ir? Y yo sé que usted se mete en oración y Jesús le habla. Pero si yo quiero que Dios también me hable, que Jesús me hable, voy a la palabra. Dice la Escritura que no hay profecía más segura que la palabra del Señor. Como le dije acerca del espejo, la palabra siempre te va a decir la verdad. ¿Me está siguiendo? Ahora, oiga estas cosas y lo que están anotando, anote. La palabra de Dios santifica porque Jesús es santo. Y cuando usted oye la palabra de Dios, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cuando usted oye la palabra, está escuchando a Jesús. El logos escrito se está metiendo en su mente y en su corazón. Y ese logo viene con el propósito, y esa revelación viene con el propósito de santificarse. Santificar al creyente.
Ahora, por eso es que la palabra de Dios santifica, porque Jesús es santo, porque Dios es santo. Queremos ser santificados, vamos a meter la palabra de Dios y vamos a obedecerla. ¿Me está siguiendo? Así que la palabra tiene varias cualidades. Dice que está viva, no está muerta, que está viva y es eficaz. La palabra de Dios liberta porque ella es verdad. Conoceréis la verdad, Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesús, él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. De manera que cada vez que lees la palabra estás leyendo la verdad y estás leyendo a Jesús. Y la verdad te va a producir liberación cuando la obedeces. Porque Jesús, ella siempre va a venir para liberar, para romper toda cadena, toda ligadura. Isaías 53 nos dice algo maravilloso. La palabra de Dios sana porque Jesús es el sanador. Y hemos dicho que Jesús y la palabra son uno. Isaías 53 dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Y como Jesús es el sanador y Jesús es la verdad, y cuando usted consulta la palabra de Dios y le pregunta, palabra del Señor, ¿será que es tu voluntad que yo sea sano? Jesús dice, por su llaga fuimos curados. Y luego le añadimos Juan 8:32. Y conoceréis la verdad que dice Isaías. Y esa verdad va a producir liberación, sanidad, preservación, salud, restauración, órganos nuevos. Porque es la palabra. No es la palabra de un hombre. No es la palabra de un ser mortal, es la palabra del Eterno. La palabra de Dios es tan fuerte que al ser expresada produce cosas que en lo humano no están. Hebreos capítulo 11 habla de cosas que hombres lograron por la fe. ¿En qué? En la palabra. En Jesús. Cuando el ángel le dijo a Sara, o mejor dicho, Abraham y Sara estaba escuchando, en su tiempo, Sara va a concebir un hijo. Cuando el ángel estaba hablando eso, había salido de parte del Creador la palabra que iba a crear eso, que le daría las fuerzas a Abraham, pero también le daría las fuerzas a ella para tener deleite en ese momento, teniendo cierta edad ya, que dice la Biblia textualmente que de uno ya casi muerto salieron como las estrellas en todos los aspectos. Pero fue la palabra que salió y produjo fuerza en Abraham y fuerza en Sara y en la matriz de Sara para sostener ese hijo en el vientre. La palabra de Dios es creativa porque es Jesús. Ella sigue creando. Jesús sigue creando. No está detenido, no está parado. De manera que la palabra de Dios te imparte sabiduría porque Dios es sabio.
Cuando tú oyes la palabra, estás escuchando la sabiduría. ¿Y por qué estás escuchando la sabiduría? Porque es la palabra de Dios que está saliendo por la boca del Dios sabio que edificó la tierra, los mares y todas las cosas con sabiduría. De manera que cuando tú la recibes, recibes la sabiduría. Y por eso el libro de los Proverbios dice que cuando uno inclina el oído para escuchar, entonces aumentará el saber. Pero hay algunos que se creen tan sabios ya, tan sabios que no quieren congregarse, que dicen que para qué se van a congregar en una iglesia si ellos saben bastante. Imagínense. Y otros dicen que no necesitan estudiar más porque ya saben mucho. En otras palabras, están diciendo que ya a Jesús se le acabó el conocimiento. A Jesús. O sea, son tan sabios que ya tienen todo el conocimiento que Jesús tiene y que el Padre tiene. Usted puede leer un versículo 100 veces y 100 veces Dios puede hablarle de ese mismo versículo y le va a hablar algo diferente, algo nuevo, algo por el Espíritu, algo que va a bendecir su vida. Por eso dice Mateo capítulo 4, verso 4, no solo del pan, sino de toda palabra que salió, dice que sale. Usted la lee mañana y le va a decir que sale. La lee pasado mañana, le va a decir que sale. Es decir, que es como este caparazón que está acá, que yo meto la mano y puedo sacar. Y mañana meto la mano y puedo sacar. Y pasado mañana meto la mano y puedo sacar. Y seguiré metiendo la mano y voy a seguir sacando. Y seguiré metiendo la mano y va a seguir saliendo. Y seguiré metiendo la mano y me va a seguir sanando. Y seguiré metiendo la mano y me va a seguir impartiendo sabiduría. Y voy a seguir metiendo la mano y voy a seguir siendo bendecido. Porque lo que está aquí, hablando de Jesús y su palabra, nunca se agotan. Siempre va a haber algo que Dios te va a ministrar. Y es en lo que tenemos que enfocarnos. Y no está mal. Oiga todas las canciones que usted quiera escuchar. Oiga todas las alabanzas que usted quiera oír. Pero oiga más enseñanza que canciones. Aunque hay canciones que deben estar así. Deben estar inspiradas por la palabra y deben ser bibliología. Hablar la palabra, cantar la palabra. Debe ser así. Pero la palabra de Dios, día tras día, siempre va a tener algo para ti. Esta mañana, mientras meditaba eso acerca de la Biblia, y comencé a pensar, Jesús, la palabra son uno, y si son uno, ¿cuándo va a pasar? Eso no es como lo que dicen por allí, que bueno, que ya el matrimonio pasó. No, eso sigue vigente porque está en la palabra. Lo respalda la palabra. El casamiento entre un hombre y una mujer sigue vigente porque lo respalda la palabra. ¿Qué dice Génesis? Y los bendijo Dios diciendo: multiplíquense y llenen la tierra. ¿Cuándo es que se multiplican? Cuando hay un hombre y una mujer. Pero el sistema quiere decir que son dos hombres. El sistema quiere decir que son dos mujeres. Y plasmar como algo anticuado el matrimonio entre dos
personas, un hombre y una mujer. Eso sigue vigente porque está en la palabra. No, es que ya no tenemos que casarnos, podemos seguir viviendo así. ¿Para qué casarnos? Y hay unos que tienen en la iglesia 10 y 15 años y están esperando el arrebatamiento. Sigue esperando así. Sigue esperando así. La palabra es santa y santifica. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Oiga bien esto. La palabra de Dios te corrige. ¿Sabe por qué? Porque Dios es Padre. Y como es Padre, Él ama a sus hijos. Y como Él ama a sus hijos, va a traer corrección. Por eso dice, ama, hijo mío, la corrección. ¿Por qué? Dice que el hijo que no se es corregido es un bastardo. Y es vergüenza para los padres. Pero cuando Dios nos corrige, por eso no espero usted llegar a la iglesia, encontrarse que le vamos a sobar el alma, que le vamos a decir que sí, que todo está bien, que usted puede vivir como quiera y puede tener 3 mujeres y beberse la caja de cerveza, de ron y todas esas cosas. Y todo va a estar bien. Aquí no va a encontrar eso. Aquí le vamos a decir lo que está mal. Porque la palabra de Dios es el espejo. Y el espejo, ¿cuántos se acuerdan lo que dijimos? El espejo miente. El espejo te va a decir la verdad. Deberíamos de colocar ese espejo por aquí. ¿Dónde está ese espejo? Tráigame ese espejo. El espejo siempre te va a decir la verdad. Voy a agarrar algunos aquí. Corre con ese espejo. No te va a decir que estás bien cuando estás mal. Y cuando estás bien, no te va a decir que estás mal porque estás bien. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que evaluar, estar bien. Dame ese espejo para acá. Quítamele esto que está aquí. O ponerlo para atrás. Eso. ¿Cómo te veía ahí? Estamos. Póneselos por aquí. ¿Cómo se ven ustedes aquí? Porque el espejo habla. El espejo habla y les va a decir cómo están. La palabra habla y le va a decir cómo está. Y le va a decir que si anda mal, no le va a decir que usted anda bien. Aunque usted quiera decir que está bien. Normalmente cuando uno se mira en el espejo y se ve, uno dice, hey, ¿estoy bien o estoy mal? Entonces el espejo te dice si estás bien, si estás bien peinado, si estás mal arreglado o no. Él te va a decir la verdad porque es la palabra de Dios que hace lo mismo. Siempre te va a decir la verdad, te va a corregir, te va a disciplinar, te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hace eso. Usted nunca se va a encontrar acá en esta casa que le vamos a estar sobando el alma y le vamos a estar diciendo, sí, viví así tranquilo, aunque el pelo ese lo tenéis despeinado, estáis mal arreglado, tranquilo vivir así. No, aquí no te vamos a decir eso. Aquí vamos a ser claritos como el espejo. Jorge, ¿cómo te veía ahí en el espejo? Jorge se ríe. Si es la palabra, es el espejo de tu vida. Cuando tú lo filtras por la palabra,
El espejo te va a decir cómo está. Pónesela aquí, Eduardo. Mírate bien, Eduardo. Por ejemplo, yo me miro aquí y ya en estos días me miré y cuando vi la mitad del pelo blanco y la mitad del pelo negro. Y algunos quieren aparentar y algunos pintarte el pelo. ¿Para qué me voy a pintar el pelo? Que el espejo siga diciendo la verdad, porque es como engañarse a uno mismo y pintar. Y no estoy en contra de que las damas lo hagan, háganlo. Sí, pero nosotros los varones. Entonces no estoy en contra de mirar. Uno se mira y el espejo te va a decir la verdad. Aunque te los pintéis de negro, te va a decir cómo lo tenéis. Ay, Dios mío, Señor. Una de las maneras cómo se confronta la ideología de género es que la persona se mire en el espejo desnudo o desnuda. Póngalo para acá. Porque, y perdóneme la manera brusca, pero lo que tiene entre las piernas va a decir si es mujer o es hombre. Por eso es que el espejo siempre te va a decir la verdad. Te va a decir la verdad. Te va a decir que si tienes dos mujeres tienes que dejar una y quedarte con la legal, la esposa legal, la mujer legal, no la que tú quieras. A los solteros que están buscando con qué casarse, mire la palabra primero y no esté mirando la siervita. Vamos a ver cuál es la siervita. Vamos a ver cuál es el siervito. No, busque primero la palabra y comience a ver lo que dice la palabra. Todavía hay gente uniéndose en yugos desiguales. Y dije que voy a hacer un yugo y voy a dar una enseñanza en cuanto al yugo desigual, para que usted entienda lo que la Biblia enseña acerca de lo más profundo. Ven acá, Tony, ven acá rápido. Corre, Tony, corre, Tony. Que les voy a poner dos ejemplos. La palabra de Dios siempre te va a decir la verdad con respecto a los yugos desiguales. Déjenme buscar uno, el más flaquito por ahí. No, voy a buscar un flaquito y pequeñito. Jonathan, ven acá, Jonathan. Ahí a Jonathan, ven acá. Jonathan, ven. ¿No quiere? Ponte al lado de Tony ahí. Tony, ponle el brazo tuyo ahí en el cuello. Permítame montarme aquí. El yugo es una madera que se le pone a un buey viejo. Este está rejuvenecido. Y un buey joven. Y los anclaban a los dos amarrados. El buey viejo era el que llevaba al buey joven. ¿En qué lo utilizaban? Para hacer la línea del arado. Entonces el que controlaba todo era el buey viejo. Cuando trataba de salirte y engancharlo bien ahí. Soltátele. A eso se refiere la escritura, que no debes unirte a un yugo desigual.
Cuando el yugo estaba desigual, entonces comenzaban a darse problemas. Y óigame las solteras, usted tiene más riesgo todavía cuando busca un yugo desigual o cuando acepta un yugo desigual. ¿Sabe por qué? La soltera. Porque cuando alguien se casa, quien viene a ser la cabeza es el hombre. Y si el hombre es el inmundano, el inconverso, usted va a estar en un yugo así. Usted va a querer ir para la iglesia y el marido lo va a jalar para otro lado. Usted va a querer orar y el marido la va a jalar para otro lado. Usted va a querer evangelizar y el marido le va a decir: tenéis que lavar hoy, tenéis que quedarte aquí, tenéis que atenderme a mí. Pero cuando la cabeza, y no estoy diciendo que entonces el hombre ahora va a buscar una mundana, no, aquí hay bastante en la iglesia, aquí hay bastantes mujeres solteras que también se van a casar. En cualquier momento voy a hacer un evento solo para solteros. Sí, pongo los varones de un lado y las mujeres de otro lado y tiro una cortina por aquí por el medio. Y después que predique, los pongo así de frente mirando la cortina. ¡Corran la cortina! Y vemos a ver qué sale. No, broma. Pero oiga, mujeres, cuando usted consigue un hombre que es de oración, que busca a Dios, que intercede, que sabe que es de Dios, entonces el hombre va a guiar a la esposa. Para donde camine, va a caminar. Él no camina, vale. Así son los yugos. El más fuerte es el que va a predominar en los dos. Ahora imagínense cuando se casan en yugos desiguales. Y no solamente el yugo desigual aplica a lo que es la parte del matrimonio, aplica a la parte de los negocios, aplica a diferentes cosas y aspectos. Entonces, gracias, Tony. El espejo, cuando vienes a preguntar acerca del yugo desigual, te va a decir: hey, no te unáis en yugo desigual, te voy a decir la verdad, porque yo hablo la verdad, no voy a decir mentira. Sigamos. Sube para acá. Así que la palabra de Dios siempre nos va a decir la verdad. Es poderosa, ¿por qué? Porque Dios es poderoso. Por eso la palabra de Dios es poderosa. Porque es poderoso. Por eso la palabra siempre va a manifestar la naturaleza de Dios, los pensamientos de Dios, lo que Dios dice de algo. Si usted quiere saber algo, pregúntele a la palabra. Pero por supuesto no estoy hablando solamente del logos escrito, que usted tiene que buscar la revelación por el Espíritu Santo. No vaya a ser como hizo uno. Puedes sentarte. Gracias, Javier. Pónelo por ahí adelante, para que cada vez que vean el espejo se vean, se acuerden. Esto no se le va a olvidar. Cuando se mire mañana en el espejo o hoy en la tarde, se va a acordar del espejo, se va a acordar de la palabra, se va a acordar de lo que Dios dice, se va a acordar de lo que Dios le habló, de lo que recibió el día de hoy. Aleluya. La palabra de Dios siempre va a manifestar la naturaleza del Creador. Cuando usted se codea con la palabra, se está codeando con la naturaleza de Dios. Por eso es que si Él es santo, la santidad se le va a pegar. Si Él es íntegro, usted va a ser íntegro. Si Él es fiel, usted va a ser fiel. Si Él es amable, usted va a ser amable.
Pero si de repente se le está levantando el ego, es porque se está desconectando de la palabra y de Jesús. Aló, está aquí todavía. ¿Qué es lo que dice aquí atrás? Que no vaya a pasar como aquella viejita que no conseguía los lentes, y 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 pasó un mes, y los lentes, y los lentes, y cuando fue a buscar la Biblia, encontró los lentes en la Biblia. Si hubiera buscado la Biblia primero, hubiera encontrado los lentes. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo estás dedicando a la palabra? ¿Estás teniendo tiempo para leerla? No se me vaya tan rápido allí. ¿Estás teniendo tiempo para estudiarla? ¿Para meditarla? Aló. ¿Cuántas veces al día come? 3 veces al día. 3 veces al día, y algunos comen hasta 4 y otros comen hasta 5. Bueno, la Biblia enseña que ella es como el pan, no solo del pan, sino de toda palabra. E indica que ella también produce vida como el pan produce vida. Y si desayuna, almuerza y después del almuerzo la merienda. Yo lo veo en la radio algunos que a las 3 de la tarde ya están buscando por ahí qué comer. Si quiere comer, que coma. Pero la palabra de Dios también hay que buscarla como la merienda. También hay que buscarla como la cena. Y algunos en la madrugada se paran y se meten, abren la nevera y le pegan el mordisco a algo ahí. Perdón. De manera que también tenemos que comer palabra. En la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde, a las 6 la cena y después a las 9, que ¿cuánto comen a las 9 también? No tenemos idea de cuántas personas sufrieron y padecieron para hacer que este libro llegara a nuestras manos. Para que llegara a Venezuela tuvieron que haber personas que tuvieron que viajar en barcos posiblemente para traer Biblias a este lugar. Y estoy hablando de la manera de al principio. Pero a veces la tenemos y no la leemos. ¿Cuántos han llegado a ver la obra de teatro del celular, el TikTok y la Biblia? Y no estamos en contra de que alguien tenga un celular, téngalo. Pero úselo para la edificación de su vida espiritual. Eso es una herramienta fuerte. Yo a veces agarro, me acuesto en la cama, pongo en el celular una prédica o algo y ahí estoy oyendo. Y estoy escuchando. A veces cuando duermo solo en el cuarto, pongo en YouTube una prédica o pongo la Biblia hablada. Y estoy durmiendo y estoy oyendo y estoy escuchando. Porque la palabra de Dios es la que fortalece nuestra vida espiritual. Si no la tienen en el celular, bueno, pongan el celular. Y si no la tiene manual, busque lo que pueda tenerla. Pero denle el valor que se merece. Porque esta palabra no es un simple libro. Es Jesús mismo. Es Jesús mismo. El que me ama, dijo,
mi palabra guardará el que me ama. Cierre sus ojos ahí donde está y hable con Dios. Y agradézcale a Dios por permitirle vivir en este país, que tenemos libertad de culto y que podemos recibir las Biblias y que pueden llegar a nuestras manos, las podemos buscar donde puedan venderla. Pero también agradézcale a Dios por la oportunidad de poder estudiarla. Padre, te doy gracias, Señor, porque sabemos y entendemos que tu palabra manifiesta tu naturaleza. Manifiesta quién tú eres. Manifiesta cómo tú vives, Señor. Y que ella es un espejo viviente para hablarnos y enseñarnos. Gracias, Dios, y enséñanos a valorarla. Enséñanos a cuidarla, Señor. Que cada vez que cada uno de nosotros, de tus hijos y aún de aquellas personas que no te conocen, que cuando la lean, esa palabra se le meta en lo más profundo del corazón. Que cuando la escuchen, esa palabra se revele a sus espíritus. Enséñanos, oh Dios, a amar tu palabra cada día más, a valorarla, a cuidarla, a investigar, a profundizar en ella, a meditar de día y de noche. De día y de noche, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder tener a la mano una Biblia, de poder leerla y que tu Espíritu Santo pueda revelarla a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, te pido que las cosas que no hayan quedado claras, tú las aclares. Te pido que aquellas cosas, Señor, que hayan quedado incompletas, tú las completas. Pero sobre todo, Señor, que haya una pasión por tu palabra. Que se levante toda esta generación como una generación que ama tu palabra, que ama tu verdad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que en los últimos tiempos habrán hombres que se levantarán para hablar tu palabra de manera incorrecta. Y que habrán también oídos que buscarán escuchar esas cosas incorrectas. Pero te pedimos, oh Dios, que seas tú guardando nuestras vidas en la verdad. Y que a través del estudio de ella, tu Espíritu Santo revele la verdad en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Papaito, porque creemos que la obra que tu Espíritu Santo ha comenzado en nuestras vidas la va a perfeccionar. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Que esa pasión por tu palabra se mantenga encendida en nuestros corazones. Se mantenga encendida en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias te damos, Señor, por ella. Gracias te damos por ella, Señor. Gracias, oh Dios. Dale gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, gracias.
Gracias, papaito. En el nombre poderoso de Jesús. Siga hablando allí con Dios. Siga agradeciéndole al Señor. Y quiero llamar a aquellos amigos que hoy han venido, que todavía no le han entregado su corazón a Jesús. Y si usted está aquí, la palabra de Dios es el agente que puede salvarle. Y se llama Jesús. Y si estás aquí y todavía no le has entregado tu vida a Jesús, creo que este es el momento para que hoy puedas entregarle tu corazón a Jesús. Ven a Él, Él te ama y quiere cambiarte. Ven a Él, Él te ama y quiere transformar tu vida. ¿Habrá alguien en esta oportunidad que quiera entregarle su corazón a Jesús? ¿O habrá alguien que quiera reconciliarse con Dios? Ven a Jesús, Él te ama y quiere cambiarte. Gloria a Dios. Bendecida. Si hay alguien en esta mañana que quiere entregarle su vida a Jesús, bendecida. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Jesús hoy? Vamos, sal de tu asiento y ven a Él. Y si has estado apartado y te quiere reconciliar, ven a Jesús hoy. Y permítele a Él entrar en tu corazón. Permítele a Él que cambie tu vida. Permítele a Él que transforme su vida. ¿Habrá alguien más que quiera entregarle su vida a Jesús? Solo ven hasta este lugar. Bendiciones. ¿Habrá alguien más? Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera reconciliarse o que quiera recibir a Jesús por primera vez? Solo sal de tu asiento y ven a Él. Él te ama y quiere cambiarte. Quiere transformar tu vida. ¿Habrá alguien más? Si hay alguien y todavía no ha querido pasar, y de repente alguien detrás de esas cámaras allá en su casa, en su hogar, viéndonos o escuchándonos a través de la radio, allí donde te encuentras, donde estés, vas a repetir conmigo estas palabras. Oren por ella. Si es para recibir a Jesús, le hacen la oración. Y si va a presentar al bebé, también oran de una vez por ello. Repite conmigo estas palabras allí donde estás. Di: Señor Jesús, hoy he escuchado tu palabra y reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones, me limpies con tu sangre preciosa. Escribe, Dios, mi nombre en el libro de la vida. Y de hoy, Señor, decido amarte con toda la fuerza de mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.